sociales. Estas sentencias se traducen a lo que llamamos lenguaje ciudadano a través de una representación visual informativa, de tal manera que para la sociedad resulte de utilidad y fácil entendimiento mediante las distintas herramientas de difusión con las que contamos. Este proyecto tiene varias etapas y las etapas para la difusión de las sentencias es la siguiente. Primero tenemos una etapa de selección, donde con criterios definidos se eligen las sentencias que, emitidas con perspectiva de género, consideramos que son didácticas para su difusión mediante infografías. Después se hace una etapa de traducción al lenguaje ciudadano. La sentencia se hace una ficha técnica en la que se desarrolla con lenguaje sencillo y entendible para la sociedad los conceptos que se contienen en la sentencia. Luego hay una etapa de diseño donde se elaboran estas infografías de cada una de estas sentencias emitidas con perspectiva de género y se diseña también dentro de la página web para incorporarlas ahí. Y finalmente se difunden y se publican las infografías en el portal y en las redes sociales. No nos quedamos ahí, también tenemos una última etapa, una etapa de seguimiento, en donde llevamos un control continuo, análisis de datos de los resultados obtenidos, es decir, analizamos el impacto que tienen en redes sociales estas infografías y sentencias que hemos difundido. También debo decir que el proyecto originalmente solo incluía la difusión por medio de infografías, que espero que algunos de ustedes hayan visto en nuestras redes sociales, pero no nos quedamos ahí y también empezamos ya, y esto fue un agregado al proyecto inicial, empezamos a difundir videos explicativos precisamente por quienes son los responsables de la emisión de las sentencias. Hemos tenido magistrados que han hecho videos explicativos y que tienen la intención un poco de fortalecer lo que ya se explicó en las infografías. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Les puedo informar también que el impacto que ha tenido nuestro proyecto en redes sociales hasta la fecha lo podemos sintetizar en algunos números. En Facebook, por ejemplo, nuestras infografías en total han sido vistas 199.039 veces y en Twitter 12.166 veces. Esta medición solo es el rubro en bruto, lo tenemos desglosado por likes, por retweets, por comentarios, pero este es el número en bruto de las personas que han tenido interacción con nuestras infografías. De esta manera, con esta explicación que yo hago de nuestro proyecto y cómo es que estamos participando en el plan de acción local, quiero dejar el uso de la voz a Alejandro Domínguez, quien a lo mejor tendrá algunos cuestionamientos que pudieran detonar el debate y la discusión sobre estos temas. Pero de cualquier manera también estamos a las órdenes para escuchar cualquier cuestionamiento que tengan ustedes, porque de lo que se trata este foro un poco es, así de breve forma, como lo acabo de exponer, decirles nosotros qué estamos haciendo, pero también queremos más bien nosotros escuchar cómo han recibido esto que hemos estado haciendo y qué cosas creen que podemos hacer para que nuestro proyecto de difusión de sentencias de juzgar con perspectiva de género tengan un mejor éxito. Gracias. Alejandro, adelante, por favor. Gracias a usted, maestro. En efecto, sí, insistimos mucho en que la dinámica de esta actividad preferentemente o principalmente esté a cargo de todas y todos ustedes como participantes que se sientan en la confianza de preguntar, de cuestionar sobre algún tema relacionado con la justicia abierta en el Estado o específicamente con la impartición de justicia con perspectiva de género. Ya el maestro Javier Zamora nos ha dado un contexto de cómo surge la propuesta de juzgar con perspectiva de género en el Estado, cuál era el contexto de la impartición de justicia en ese momento de inicio. Ha hablado también de algunos datos, indicadores que logran hacernos saber o conocer cómo va el avance de juzgar con perspectiva de género en Guanajuato y por lo tanto cómo va el plan de acción local en este eje. Y pues sí, la idea es que
algunas o algunos de ustedes puedan cuestionar o formular preguntas ya sea a través del chat o tengan la confianza también de abrir su micrófono para solicitar el uso de la voz eh, y formular la pregunta, igual y nada más hacer una muy breve presentación o indicación de cómo nos podemos referir a quien esté haciendo la pregunta. Y en el transcurso de las formulaciones de sus preguntas de ustedes como participantes, también me voy a permitir, a manera de moderación de este foro, hacer algunas preguntas reflexivas que pudieran también orillarnos a pensar cuál va a ser el avance de este eje, del rol del Poder Judicial en la justicia abierta en el Estado. Pero primeramente quisiera saber si hay alguno o alguna de ustedes que quiera hacer una pregunta. Si no es así, para continuar. Estamos atentos al chat también, por si hay alguien que quiere formular la pregunta por el chat, en caso de no poder hacer uso de su micrófono o no poder hacer uso de la voz. Igualmente, si levantan la mano, con todo gusto podemos cederles el uso de la voz. Bien, siéntanse con la confianza de hacerlo así en el desarrollo de toda esta actividad. En el chat les acabo de compartir para disposición de todas y todos ustedes las citas oficiales del Poder Judicial, de sus redes sociales, del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto y específicamente del documento que contiene el Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 2019-2021, de los dos avances que en tiempo y forma ha compartido el Poder Judicial al Secretariado Técnico Local y al público en general, que pues de manera más textual indican cuál ha sido el avance, la experiencia y la implementación, cómo ha sido esta en el estado de Guanajuato. Y por último, y creo yo el sitio más importante de los que les acabo de compartir, se encuentra el enlace al micrositio del Poder Judicial del Estado que contiene las sentencias dictadas con perspectiva de género por jueces y juezas del Poder Judicial. Ahí, si ustedes entran, podrán encontrar las sentencias en la rama penal y en la rama civil que se han dictado con con esta nueva visión, esta nueva herramienta que el Poder Judicial ha implementado, que es la perspectiva de género. Tengan en cuenta que cada vez se va actualizando, no es una página ya con cierre definitivo, una lista definitiva de las sentencias que hay y que ya no habrá, sino se está actualizando cada determinado tiempo esta página con estas listas y pues es la información que de primera mano podemos tener las y los ciudadanos para conocer el trabajo del Poder Judicial en justicia abierta en perspectiva de género. Maestro y licenciado Hugo, también Hugo Morales por parte del Poder Judicial, que también es representante de esta institución de impartición de justicia en el Secretariado Técnico Local, si pudieran platicarnos un poco en qué medida el modelo de justicia abierta, en qué medida el juzgar con perspectiva de género ha transformado al Poder Judicial del Estado. Bien, bueno, a reserva de lo que pueda aportar Hugo, me permito empezar yo. Gracias. ¿Y en qué medida? Bueno, juzgar con perspectiva de género es una obligación para las y los jueces. Esto nos viene derivado de las, propiamente la reforma constitucional de 2011, pero es una obligación constitucional, pues, el respeto a los derechos fundamentales y este es uno de ellos, ¿no? Ya lo decía al principio, estamos hablando del derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación. Y entonces, ¿en qué medida? Bueno, en la medida que ha influido y ha impactado la reforma en materia de derechos humanos a todo el Estado en general. Pero en materia del Poder Judicial, tratándose de juezas y jueces, pues es evidente su impacto porque se cambió digamos, el paradigma de la forma en que se resolvían las sentencias en todo el aspecto de derechos humanos y atendiendo
al parámetro de convencionalidad, el parámetro de regularidad constitucional, que implica resolver con base en la Constitución y en los tratados internacionales. Eso nos llevó de la mano a implementar el método de juzgar con perspectiva de género. Es un cambio paradigmático. El cambio paradigmático viene desde la reforma en derechos humanos, y yo pienso que, claro que es un esfuerzo también de capacitación individual, pero también de capacitación institucional, hacer el cambio de la estructura mental para el tema de formar las nuevas resoluciones a partir de conceptos de derechos humanos de los que ya no estamos exentos de aplicar. Con anterioridad a la reforma en materia de derechos humanos, los jueces no podían hacer control constitucional. Los jueces locales no hacían control constitucional. Es a partir de la reforma de 2011 que surge el control de constitucionalidad y de convencionalidad, que implica que los jueces puedan en algún momento incluso desconocer, inaplicar una norma por considerarla inconstitucional, por considerarla que se aparta del parámetro de regularidad constitucional. Esto involucra también los temas de juzgar con perspectiva de género. Juzgar con perspectiva de género desde entonces y hasta ahora, luego de también un proceso, como le decía, de capacitación, porque esto no es que se haga una modificación constitucional y entre el chip a los jueces y empiezan a operar con el nuevo mecanismo de solución de los asuntos. Se tiene que capacitar, y es un esfuerzo individual de jueces y jueces, pero también un esfuerzo institucional, como lo decía, porque se han impartido múltiples cursos de capacitación en materia de derechos humanos y en materia de juzgar con perspectiva de género. Ese es el cambio que yo veo en los jueces y juezas del Estado, incluyendo a los magistrados y magistradas, ¿no? Todos ahora, todos y todas, estamos conscientes de esta nueva realidad en la que se pretende lograr una mayor equidad, un mayor respeto a los derechos en materia de igualdad y no discriminación. Y eso es el cambio que yo veo más inmediato y que lo podemos palpar precisamente con estas sentencias que se han dictado en los últimos tiempos. Quizás es más visible cada vez que la capacitación empieza a tomar o a rendir frutos, pues, a esta capacitación que se ha dado en materia de perspectiva de género, porque empezamos a ver que hay más sentencias que aplican el método, ¿no? Las sentencias que podemos publicar quizás son pocas las que se pueden encontrar en las redes sociales, de las que hemos subido como infografías, pero esto es porque es un ejercicio un poco complejo, detectar cuál es la que puede llevar a un mejor impacto a la sociedad, ser más didáctica, que implique también cierta facilidad para expresarla en lenguaje ciudadano. Eso es lo que nos ha impedido subir más por medio de infografías. Pero, e incluso también hay que decirlo, habrá muchas más sentencias en los juzgados de las que no nos enteramos directamente, porque hay jueces que no nos las hacen llegar a nosotros, pues, los que estamos coordinando este proyecto, ¿no? Insistimos a veces en que se nos hacen estas sentencias para que las podamos publicar, pero bueno, no todas nos llegan, pero sí el esfuerzo en el futuro será que ya podamos detectarlas en automático, que con los nuevos sistemas que estamos desarrollando para la publicación de sentencias, los jueces tienen que poner en un rubro, marcar en un rubro que tiene una de personas, para facilitar su búsqueda. ¿Sí? Este es el cambio más inmediato. Yo creo que ha hecho que los jueces y las juezas vean estos temas con mayor naturalidad y con mayor frecuencia. Sí, Alex, adelante. Perfecto. No sé si el licenciado Hugo quiera también abonar o complementar alguna idea u opinión con respecto a esta pregunta, sobre todo en la experiencia que ha tenido también el Poder Judicial en el Secretariado Técnico Local. Gracias, Alejandro. Buenas tardes a todas y todos.
Pues no es tarde para presentarnos. Soy Hugo Morales y soy el encargado de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial de Guanajuato. Es muy interesante los conceptos y la cronología que cita el maestro Zamora. También, bueno, señalar, él es el secretario general del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, fue magistrado y es juez de carrera, entonces obviamente ve que el camino que toda esta camino, la brecha que se ha tenido que trabajar a efecto de que no solamente concientizar, capacitar en los extremos necesarios a las y los juzgadores del Estado de Guanajuato, a efecto de que esta política bien aplicada en el Poder Judicial del Estado, bueno, pues se tenga y surta frutos. En el caso personal, los 2 años trabajando en el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto en el Estado, pues hemos visto el reflejo y los avances que ha tenido cada uno de los ejes. La realidad es que para los trabajos del Poder Judicial es necesario muchas de las ocasiones, pues ser un estudioso de derecho, ser abogado, estar en contacto, vaya, con el día a día del Poder Judicial. En menor medida son las personas que pueden llegar a enterarse del quehacer y de esta gran parte que es la perspectiva de género. Entonces hemos visto grandes avances en ese sentido, personas, insisto, que se han interesado en cuanto a la aplicación en este tema, cuáles son los niveles de capacitación, de conocimiento que tienen las y los juzgadores en el Estado a efecto de poder aplicar y hacer respetar los derechos humanos, la perspectiva de género, la identificación de grupos vulnerables en nuestro Estado. Hemos visto, insisto, un avance bastante importante y algunos números que el maestro Samuel nos hizo favor de dar a conocer y otros que, bueno, también se los podemos hacer de su conocimiento en lo próximo. Hay una página de Gobierno Abierto en el Estado en el cual se muestran los avances. Ya también Alejandro nos hizo favor de subir las ligas a efecto de que puedan ustedes tener conocimiento de ello. Gracias. Muchas gracias, licenciado Hugo. ¿Alguien quisiera hacer algún cuestionamiento, formular una pregunta respecto a este último cuestionamiento o algo relacionado con juzgar con perspectiva de género? ¿Yo? Sí, adelante, Ángel Rocha. Gracias. Oye, mira, sobre todo bien interesante lo que decía el maestro y el licenciado Javier. La verdad es que en Guanajuato, bueno, de lo que yo tengo aquí trabajando, elaborando para la Contraloría Municipal en Bonito, Guanajuato, se ha habido un cambio significativo. La verdad, no sé si también se aplique en otros estados de la República o Guanajuato es pionero, porque he visto pues el crecimiento que ha dado el gobernador de 19 y los avances que han tenido al respecto. Me gustaría nada más saber si ha habido en otros estados o Guanajuato es pionero de estos avances. Gracias. No sé si alcanzaron a escuchar bien la pregunta formulada. Creo que es si Guanajuato es pionero en impartir el modelo de justicia abierta a nivel nacional, ¿correcto? Ok. Creo que la respuesta la puedes dar tú, Alex. Más concretamente me refiero al contexto en materia de gobierno abierto. Si la pregunta es respecto a perspectiva de género, no somos pioneros, esto es a nivel nacional, pero si la pregunta es sobre si Guanajuato es el único estado que participa en gobierno abierto, creo que yo que no. Hay varios estados que lo han hecho. Yo sé que Nuevo León, yo sé que Zacatecas, si no me equivoco, el Estado de México, pero no tengo la respuesta completa. Quizás Alex nos pueda ayudar con esta respuesta. O incluso, Hugo, no sé si tengas más información de qué estados participan de gobierno abierto en la República, porque ese dato no lo tengo yo. Sí, maestro. Bueno, nuevamente gracias. Aquí, Ángel, y gracias por tu inquietud. Guanajuato es el primer estado que pudo tener la participación de los 3 poderes, entre ellos el Poder Judicial,
en la implementación del gobierno abierto en una entidad federativa. Eso es de llamar la atención. En la anterior administración estatal se pudo reunir en la firma, obviamente para todos los poderes, como lo saben los demás integrantes actuales del secretariado. También señalar, no somos los únicos, no somos el único estado actualmente que tiene o incluye al Poder Judicial, pero sí fuimos los primeros. Entonces, creo que espero responder la pregunta. Y bien, apunto que señaló el maestro, no somos los que tienen avances en cuestión de justicia abierta y yo de perspectiva de género, y también con un trabajo que tiene bastante tiempo anterior incluso a estos temas. Muchas gracias, licenciado Hugo. Bueno, esperemos haya quedado respondida, Ángel, tu pregunta. Y muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más si se anima con toda la confianza a hacer alguna otra? En el chat hay una pregunta, Alex. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, maestro. El chat, Rogelio Martínez nos dice, ¿algún ejemplo del cambio de dictar sentencias por los jueces y lo que es ahora la perspectiva de género? Gracias. Hablando antes de las reformas, claro. Bien, bueno, sí podría dar algún ejemplo. Incluso las infografías que hemos mostrado en nuestras redes sociales precisamente tratan de poner en relieve precisamente destacar esa situación. Les puedo hablar de alguna que está por ahí ya en redes. Se refiere a un caso en el que una mujer pide una medida de ¿compartiste pantalla, Hugo? Creo, no sé si por accidente. Sí. Hay una sentencia, hay un caso en el que ya hicimos infografía en el que una mujer en un asunto de divorcio pide una medida de restricción para acercarse, o sea, una medida de restricción para que no se acerque su esposo a ella. Y estas medidas, este tipo de medidas en general son medidas que son provisionales, o sea, no son medidas que conforme a nuestro Código de Procedimientos Civiles son medidas que pueden aplicarse durante el juicio y son medidas provisionales. Bueno, en el caso, y aplicando perspectiva de género, se estimó que la medida debía de permanecer incluso después de la sentencia y por un tiempo adicional. Es decir, esta sentencia es un ejemplo de cómo aplicando las normas jurídicas vigentes, pero no en un rigor estricto, podemos llegar a dar soluciones a otros temas, ¿no? Ese es un ejemplo. Por ejemplo, si no hubiera habido perspectiva de género, a lo mejor dicta la medida de separación de cónyuges y esas son las que están vigentes en el momento y en cuanto se dicta la sentencia se resuelve el tema y no se vuelve a ocupar el juez de la integridad física de la mujer en este caso. Otro ejemplo, la más reciente sentencia que se presentó en infografía, que está recientemente en el portal y en Facebook y en Twitter, habla de una pareja también en un divorcio. Ahorita también hay temas penales, pero ahorita recuerdo estos dos en materia civil. Hay una sentencia en un juicio de divorcio también, donde el hombre tenía bienes de su propiedad, estaban a su nombre, pero antes de la demanda de divorcio, antes de que se enterara de la demanda de divorcio, dona 3 de sus bienes. Tenía 5, dona 3 a sus hijos, o sea, se deshace de su patrimonio de alguna manera. Y esto, sin perspectiva de género, pues estaba en todo su derecho de hacerlo y no habría ninguna forma de revertir esta situación, limitando pues el derecho de la mujer a disponer o a los bienes que fueron producto del matrimonio en ese tiempo, ¿no? Conforme al Código Civil, en la actualidad hay una figura que se llama indemnización compensatoria, que es la distribución de los bienes después del divorcio, de los bienes que fueron adquiridos durante el matrimonio a la mujer, o sea, se pueden distribuir entre los cónyuges y al cónyuge que se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos,
tiene derecho a hasta el 50% de los bienes que se adquirieron durante el matrimonio. De no haber habido perspectiva de género en este caso, hubiéramos, no hubiera podido, hubiera estado fuera del patrimonio del cónyuge esos bienes que donó a sus hijos. En cambio, con esta visión, en este caso fue desde primera instancia se resolvió así, se confirmó así por una magistrada, se definió que esos bienes que habían salido del patrimonio fue una estrategia, pues, en perjuicio de la mujer, y se determinó que la distribución del 50% incluyera esos bienes donados. No sé si fui claro con estos dos ejemplos, estos serían un par de ejemplos, habría otros en materia de penal. Recuerdo uno que se publicó el año pasado, en el que en un delito de violación, en la primera declaración ante los agentes investigadores, la víctima había declarado de manera muy puntual qué había pasado durante el ataque, pues durante el hecho de la violación, y después en el juicio se desdijo, ¿sí? O sea, cambió su versión. Entonces, esto hacía que no se vinculara a proceso al inculpado, pero se impugnó esto y un magistrado definió que esa última declaración, que estaba contradicha con la original, no había sido tomada en realidad bajo los criterios que debería de haberse sido tomada, garantizando que la víctima estuviera psicológicamente apta para declarar. ¿Sí? De manera que revirtiendo esta declaración, vinculó a proceso, y esto también, si no hubiera habido perspectiva de género, no habríamos tenido una sentencia de ese tipo. Y así podemos ir, digo, habrá algunas otras que podría platicarles, pero sí, estos serían unos ejemplos. No sé si con esto esté respondiendo a la pregunta ahí se me olvidó el nombre, de Rogelio, ¿sí? Sí, dice que, creo que sí. Ok. Muchas gracias, maestro. Sí, con ese afán precisamente compartimos las redes del Poder Judicial, porque es ahí donde periódicamente han estado compartiendo estas infografías a las que hace referencia el maestro Javier. Incluso les acabo de compartir a todas y todos el ejemplo de una sentencia dictada con perspectiva de género, explicada en un breve video por la magistrada Gloria Jasso. En este video que comparte el Poder Judicial a través de su página de Facebook, pues explica todo esto de manera más gráfica, complementando lo ya dicho por el propio maestro. Y igualmente en su página de Twitter también encontramos, déjenme ver si les puedo compartir, sí. Por ejemplo, una de las infografías a las que también hace alusión el maestro fueron compartidas recientemente en Twitter a través del Poder Judicial, en su cuenta de esta red, donde ya no a manera de video, sino de manera de infografía, explica una sentencia dictada con perspectiva de género. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Con toda la confianza. Bien, me voy a referir un poquito a las últimas palabras que el licenciado Hugo tuvo a bien de compartirnos para formular la siguiente pregunta. Refería al licenciado que en efecto muchas veces las y los estudiantes de Derecho, las y los propios abogados, ya personal de los poderes judiciales de los estados o del Poder Judicial Federal, son pues el que más cercano, técnicamente hablando, tiene la comprensión y la facilidad de lectura de todo trabajo que sale del Poder Judicial, ¿no? Pero yo quisiera preguntarles y que nos compartieran cómo se puede acercar o cómo se ha acercado las sentencias, los fallos, las resoluciones a la ciudadanía, si en el mayor de los casos la lectura de esos propios fallos no es de fácil y rápida comprensión. Hugo,
Eh, la pregunta iba dirigida al licenciado Hugo. A quien guste contestarla, maestro, si quiere usted, si quiere el licenciado Hugo, adelante. No sé si Hugo... Es que a mí se me estaba cortando el audio y no alcancé a escuchar bien. A ver si me puedes repetir en Sí, breve. sí. ¿Cómo acercar las sentencias a la ciudadanía si en la mayoría de los casos su lectura no es de fácil y rápida comprensión? Esto hablando de la ciudadanía que no es propiamente afina al derecho, que tiene otros tipos de vocaciones o profesiones. De acuerdo, sí, bueno, este sí es un grave problema incluso puedo decir que es un problema de formación de quienes estudiamos derecho. El lenguaje luego suele ser complejo y técnico, y pareciera que estamos muy hechos a que así sea. Y bueno, como que esta situación ha ido cambiando. Yo creo que también es un tema sobre el que hay que desarrollar mayor capacitación y mayores habilidades. El lenguaje no necesariamente tiene que ser técnico, hay que entender que las sentencias van dirigidas a los ciudadanos. Hay que entender que las sentencias tienen que ser entendidas por cualquier persona. Estamos trabajando sobre eso. No es fácil por lo que les digo, la formación que tenemos en general los juristas del derecho. Pero hay formas, hay algunas formas, incluso ya empezaron a ocurrir en nuestros jueces y juezas la idea de hacer, además de hacer una sentencia con todos los tecnicismos que se requieren por esta dificultad que se presenta para evitarlo, pues, también ya se hacen resúmenes de manera clara y accesibles atendiendo a la persona a la que va dirigido. Incluso hay un caso de una sentencia de materia familiar dirigida en la que se resuelve sobre un tema de unos niños y el juez, en un lenguaje muy claro, al final de la sentencia hace un resumen explicándole al niño qué es lo que va a pasar con él en el tema que le concierne. Este tipo de ejercicios está empezando a ocurrir. Todavía yo pienso que estamos empezando con esto. A nivel nacional incluso no hay muchas sentencias tampoco que puedan servir de ejemplo a esto. Sé que el Poder Judicial Federal también lo empieza a hacer. Hay algunos ejemplos que podemos encontrar. Y bueno, no solo el lenguaje accesible, ¿no? En otros temas podemos hablar hasta de cuestiones de personas de culturas tradicionales que no tienen la lengua española y que hablan algún otro idioma o lengua. También se hacen ejercicios, no nos ha tocado a nosotros todavía, pero se hacen ejercicios también de traducción para esto. Incluso hay otros que, tratándose de personas con debilidad visual, que hacen las traducciones a lenguaje braille. Ese tipo de ejercicios tendremos que empezar a utilizar aquí. Ya lo hacemos un poco, incluso cada vez tratamos de hacer nuestro lenguaje menos técnico y más accesible a la ciudadanía. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Y efectivamente, si es un obstáculo el lenguaje, en el Poder Judicial ya empezamos también a tener alguna capacitación sobre el lenguaje ciudadano, que es esto, y hacer accesible. Y por eso es que dentro del proyecto que estamos desarrollando con las infografías, el primer paso que damos es precisamente ese, le decimos nosotros, traducir las sentencias a un lenguaje ciudadano. Lo ponemos en lenguaje llano, lo que se dice en la sentencia, y a partir de ahí hacemos nuestra infografía. Este paso no lo podríamos ahorrar si las sentencias de origen vienen con lenguaje ciudadano. Estamos trabajando hacia allá. Sí, la idea es que las sentencias se dicten de manera, pensando siempre en la persona a la que va dirigida, ¿sí? No en un lenguaje elitista de alguna manera. Espero, no sé si con esto respondo, Alex. No sé si Hugo, incluso el licenciado Hugo Morales, que está en acceso a la información, también les puede informar sobre lo que hacen ellos cuando les piden una sentencia por acceso a la información, que también hay el tema de la protección de datos personales, obviamente, pero no sé si
Hugo pueda platicarnos alguna experiencia sobre sentencias ciudadanas, o sea, con lenguaje ciudadano como la que les estaba platicando. Y bueno, ahí aprovechando el comercial, realmente la actual y dada forma del año pasado a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como saben, ahora las sentencias son públicas en su antes no lo fueran, pero no se estaban difundiendo en una cuestión de volumen por las posibilidades. No contábamos con una estructura, no contábamos con una suficiencia que lo pudiera llegar a ser posible. Ahora mismo estamos trabajando en ello. En ese sentido, bueno, por acceso a la información recibimos solicitudes a través de las cuales no solamente las partes o los involucrados nos requieren conocer los instrumentos resolutivos, tanto de primera, de segunda instancia y de todos los sistemas de impartición de justicia que son conocimiento o competencia de este Poder Judicial. Así entonces, bueno, pues en la página desde el 2018 en nuestro portal web, hacemos la publicación, hacemos la difusión de versiones públicas de esta índole. Actualmente, bueno, pues vamos a sumar casi las 600 versiones públicas de sentencias, insisto, dictadas de este Poder Judicial y que a su vez han sido tramitadas a través del acceso a la información. También hace ratito que me andaba equivocando con compartir pantalla, lo que quería preparar, que visualizaran lo que ya nos hizo posible ahí también Alejandro a través de ligas, que es cómo se muestran las infografías, los apartados, el micrositio que tenemos del Comité de Igualdad de Género y Derechos Humanos, los rubros que se hacen, los análisis en cuanto a sentencias con perspectivas, las que les hacía mención también anterior en cuanto a grupos vulnerables. En fin, algunas se hicieron trabajos de síntesis, que esto tiene relación con lo que mencionó el maestro Zamora. Cambiar a un lenguaje ciudadano, un lenguaje mucho más amigable y sin tecnicismos el contenido de una sentencia. Esto es un trabajo que no voy a decir algo que no debiera, pero sí es bastante importante porque involucra a muchas personas y a muchas áreas especializadas. Imaginen nada más el transformar tomos, el transformar miles de fojas a una infografía, a una imagen, a una síntesis que involucre todo el contenido de lo que la o el juzgador valoró a efecto de resolver. Ese es el trabajo que actualmente llevamos a ustedes, que les presentamos y que ahora mismo estamos tratando de criticar de la mejor manera con la participación que ustedes nos proporcionan. Muchas gracias, licenciado Hugo. Rogelio Martínez nos pregunta, ¿las infografías que han subido a las redes sociales es algo parecido a una versión pública o es totalmente diferente? Bueno, la infografía es un elemento gráfico muy reducido que nos concentra en breve la información sobre cómo se resolvió un asunto. Y en la infografía podemos tiene un hipervínculo en general que nos lleva a la versión pública. Las versiones públicas, y Hugo tiene el concepto más técnico, más claro por ser el encargado precisamente de esto, consiste precisamente en extraer los datos que son datos personales de las sentencias. Una versión pública de una sentencia no contiene los nombres de las partes, sus domicilios, básicamente eso, o sea, cuestión de datos sensibles que les pudieran, por los cuales pudieran ser identificados o pudiéramos poner en riesgo a las personas. De lo que se trata de exponer una versión pública es de exponer los argumentos y los hechos y el planteamiento de derecho, pues, para que se conozca cómo se resuelve.
pero no involucramos a las personas que están en el caso. Eso es la versión pública. La versión pública suprime todos los datos personales para protección de las personas. Sí, no sé si con esto estoy respondiendo. Si Hugo Morales a lo mejor puede agregar algo sobre las versiones públicas, porque materialmente quien hace este trabajo precisamente es la unidad de acceso a la información. Sí, Rogelio, efectivamente son cosas distintas. En la versión pública es prácticamente, y la elaboramos a partir del documento original, en electrónico, de hecho. ¿Qué quiere decir esto? La misma sentencia, el mismo instrumento que tú ves en tu expediente, ese mismo se omiten datos personales, como bien señala el maestro Zamora, de partes, de involucrados, de gente que pueda ser identificada. Señala la ley de transparencia que son datos personales los relativos a personas físicas identificadas e identificables. Entonces, en nuestro trabajo a la hora de elaborar una versión pública, se trata o bien de emitir estos datos, no solamente nombres, sabrán ustedes también un alias, un domicilio, el nombre de un negocio, una situación en particular, pueden identificar a los involucrados, sobre todo de asuntos que hayan sido mediáticos. Así entonces, a partir, insisto, del documento original, nosotros elaboramos la versión pública. En tanto, las infografías son documentos elaborados a partir, con razón de cada una de esas sentencias, pero de manera independiente y que no tienen el contenido, sino una síntesis, un resumen en un lenguaje comprensible en relación a cada asunto. Alex, veo que Carolina Arce tiene levantada la mano. Muy bien, adelante, Carolina. Muchas gracias. Sí, pues, bueno, yo soy Carolina Arce del INAI, de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia, y pues bueno, celebrar estos esfuerzos, ¿no? Por abrir la justicia a más personas. Nosotros hemos también analizado cuáles podrían ser algunas de las estrategias que se podrían incorporar para también abrir la justicia a más personas. Y bueno, pues algunos de los elementos que nosotros vemos que generan o que integran esta problemática, pues es lo que ya comentaba, ¿no? La complejidad técnica de las sentencias y que esto también genera una distancia entre los órganos jurisdiccionales y la sociedad. Y también el problema de los repositorios, ¿no? Que no hay una homologación acerca de los repositorios de las resoluciones y que de pronto no son tan accesibles. Entonces, estas prácticas como la creación del protocolo para juzgar con perspectiva de género, que incluye también un apartado de cómo generar una sentencia de fácil lectura, pues creo que es muy importante para poder avanzar en estos temas, ¿no? Como ya lo comentaban, pues no es una tarea fácil, pero es alcanzable, porque al final es la labor jurisdiccional, creo que sí, pues depende mucho del bagaje teórico que una abogada, un abogado tiene cuando ingresa a un tribunal, pero también de esta experiencia empírica que va adquiriendo a partir de que algún secretario de acuerdos, algún oficial, le vaya enseñando cómo se genera una sentencia. Al final las sentencias también son producto de una tradición de formatos de elaboraciones de sentencias, ¿no? Y en este sentido, pues creo que el reto es ir transformando esta tradición o estos formatos que se aplican a la hora de emitir una sentencia. Y creo que hay prácticas muy buenas como este protocolo. También el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene ahí creo que un piloto en una sala de Nuevo León en donde desarrollaron una guía para elaboración de sentencias sencillas, ¿no? Que las sentencias no únicamente contengan un apartado de lectura fácil o que solo cuando sean sentencias relevantes se haga una sentencia en lectura fácil, sino que la sentencia en su estructura, en su lenguaje, pues ya vaya avanzando hacia
ser pues lo que su naturaleza implica, ¿no? Que es el medio de comunicar una decisión. No es como tal un soporte del expediente, que a veces las sentencias ya se convierten en eso, ¿no? Y por eso tienen una extensión tan amplia, sino ir como avanzando en esto, en que la decisión pueda ser comprensible, no solo para un abogado especialista en la materia de que se trate, sino que sea comprensible para todos. Que también pues se incorporen algunos mecanismos de participación, por ejemplo, para fortalecer la figura que hay de voceros judiciales, que sean personas que puedan transmitir lo que se quiere decir en sentencias relevantes, o también las prácticas que tiene, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de generar insumos gráficos para que la gente pueda conocer y entender algunas sentencias relevantes. En la página de la Suprema Corte en su página de Facebook tienen información que genera un debate público enorme, ¿no? Tanto de abogados como personas que están interesadas en esa temática, y creo que son prácticas que tendrían que también retomarse por parte de más órganos jurisdiccionales y pues fortalecer las estrategias de difusión de información. Creo que estas prácticas que ya se comienzan a desarrollar pues, son muy importantes para ir avanzando poco a poco a que la justicia se imparta con un enfoque de gobierno abierto. Pues ya, básicamente eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Qué interesante tu participación. Me parece que, bueno, son ideas muy, muy atendibles y yo creo que estamos empezando, pero no nos vamos a detener. Yo estoy seguro que vamos hacia adelante en esto y que lo que estamos haciendo ahorita es un ejercicio inicial, pero vamos avanzando en esto y la justicia abierta no creo que sea una moda, creo que es algo que ya se llega para siempre y tenemos que avanzar en ese camino. Incluso, bueno, en el tema de las sentencias coincido, no es imposible hacer sentencias de lectura fácil. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sus sentencias son brevísimas. Y esto, en principio, no atiende a un tema de cercanía como un tema económico. Las sentencias europeas se traducen en distintos idiomas y pagar a los traductores hace necesario que sean breves. Esa es la razón en realidad, pero ahí es un ejemplo de cómo sí se puede. O sea, podríamos tener sentencias brevísimas sobre cualquier asunto. Nos complicamos la vida porque así somos los abogados. Creo que es cambio de chip, cambio de paradigma. Creo que lo podemos hacer. Y ese es un primer esfuerzo que tendremos que... Yo creo que es algo que no es tan difícil de lograr, pero tendemos... el cambio más bien aquí es de mentalidad y de hábitos y de formas de trabajar. Creo que lo haremos. Ahora, también en el Poder Judicial del Estado, aquí en Guanajuato, no solo, este es el proyecto que, digamos, emblema en el tema de justicia abierta, pero no es lo único que hacemos en temas de justicia abierta. O sea, en justicia abierta ya también hemos utilizado el área de comunicación social, el área del Comité de Equidad y Derechos Humanos, también ha hecho otro tipo de esfuerzos. Por ejemplo, también tenemos otro tipo de sentencias que también se publican sobre grupos vulnerables. Tenemos también en redes sociales se ha empezado a implementar conceptos, o sea, le llamamos la palabra del día, que se publican con conceptos jurídicos en lenguaje llano para que sean comprendidos por las personas. Tenemos cápsulas sobre temas tópicos jurídicos, también con lenguaje asequible. Entonces, sí estamos yendo hacia allá en ese camino. El tema de juzgar con perspectiva de género es el que, digamos, de alguna manera está más desarrollado y sistematizado sobre esta línea porque es el que se incorporó al plan de acción local. Pero no es lo único que hacemos en temas de justicia abierta. Tenemos también en nuestra página web, tenemos un chat al que puede acceder cualquier persona a cuestionar, a hacer preguntas bueno, se reciben preguntas de todo tipo, ¿no? Desde en dónde está el juzgado hasta cómo le hago para saber qué pasó en mi asunto, incluso cosas que rayan en el límite de lo que podemos informar, ¿no? Pero está abierta el canal. Ahí ese tema también, el uso de la tecnología, que es parte del gobierno abierto, también lo empleamos desde ahí. Y bueno, ahora ya estamos en
en el camino de publicar todas nuestras sentencias. Estamos haciéndolo con un sistema informático desarrollado por nuestra Dirección de Tecnologías de la Información, que nos permite que desde el órgano jurisdiccional emisor se emita la versión pública, que será revisada obviamente por los técnicos y de la materia, el área del Liceo Hugo Morales, que son quienes saben cuándo dónde están los datos personales y qué debe protegerse, pero desde origen ya empieza la protección de datos personales desde el proyectista o desde el oficial judicial que está escribiendo la sentencia. Se protegen datos personales. Los problemas que presenta esto, además de la homogeneización de los repositorios, es el volumen de información que se tiene que almacenar, que eso también es un tema económico, ¿no? Además del personal que se requiere para hacer todos estos procesos, pues la infraestructura tecnológica que se necesita para almacenar información, que no solo ahora almacenamos la información original, sino la información en versión pública, y todo esto tiene costos, pero bien vale la pena por el objetivo principal, que es abrirnos y transparentarnos a la sociedad. Yo entiendo que la justicia abierta no solo, yo lo entiendo de esta manera, no solo es tener las ventanas abiertas y transparentes, sino la puerta abierta. ¿Sí? Eso es justicia abierta, tener la puerta para que la gente pueda ingresar. Yo sé también de otros poderes judiciales que tienen algunos avances en estos temas con observatorios ciudadanos, de alguna manera, que hasta ahora inciden en los temas de capacitación de los jueces, que me parece interesante y digno de revisar para ver su implementación en nuestro estado. Y bueno, estamos abiertos a eso. El Poder Judicial de Guanajuato siempre se ha caracterizado, lo digo con orgullo, por ser referente a nivel nacional en muchos aspectos. Y también queremos serlo en materia de justicia abierta. Por eso es que participamos de manera muy directa con este tipo de foros. Y bueno, nos abrimos al tema, estamos dispuestos a escuchar. Esto que nos dice Carolina Arce me parece interesantísimo y le agradezco mucho su participación, porque nos deja una tarea por hacer y lo vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues ya el tiempo no juega a nuestro favor, lamentablemente. Fue un ejercicio muy pues breve, pero con muchas buenas opiniones y comentarios muy enriquecedores que nos han dado a entender cómo estamos en Guanajuato con el tema de juzgar con perspectiva de género. Las preguntas que han hecho Rogelio, Ángel, la participación de Carolina, pues han abonado también a hablar más allá del juzgar con perspectiva de género y conocer qué se puede hacer o qué se está haciendo en otros lados, en los órganos de impartición de justicia. Y qué bueno que hemos tenido como logro el ampliar nuestra visión de justicia abierta, primeramente, desde luego, conocer, porque es necesario conocer la relevancia, pero también ver qué se puede hacer, ¿no? Que es lo importante de este foro. Pues brevemente, algún comentario a manera de conclusión, una reflexión final que nos pudieran hacer el licenciado Hugo, el maestro Javier. También si nos pudieran dejar algún contacto, ver si alguien tuviera algún tipo de pregunta, si quisiera conocer más al respecto, en dónde se les puede contactar. Sí, si me permite, maestro, ahorita les dejo en el chat nuestros correos. El más sencillo es transparencia@poderjudicial-medio-gto.gov.mx. Cualquier duda estamos a sus órdenes. Insistir, bueno, algo que se mencionó en la charla principal con la que iniciamos, que el plan de acción local vence a mediados de año, se cumple ya 2 años de sus trabajos, y el Poder Judicial de Guanajuato se encuentra ya trabajando obviamente en lo que viene. Sabemos, no podemos ni debemos detenernos, sabemos que el trabajo es bastante. Agradezco de verdad los comentarios de ustedes,
lo que Carolina nos hace mención, obviamente pues son un campo de posibilidades bastante importante, que nos ponemos a trabajar en ello de inmediato, obviamente, insistir que para el próximo plan de acción local trataremos de mostrar avances mucho más contundentes, sino por que tenga mayor o menor importancia, sino esto en el afán, y precisamente es el objetivo de estos trabajos, Alejandro lo sabes, el acercamiento con la sociedad, el acercamiento con la ciudadanía, para tener mayores elementos de cuáles son sus necesidades. En este caso, bueno, con la naturaleza del Poder Judicial, pero siempre pretendiendo esa mejora. Nos ponemos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Ahorita les pongo los correos y contacto. Muchas gracias. Ya los puse yo, Hugo, para el tuyo y el mío, por ahí están ya, estamos a sus órdenes. Yo quiero cerrar agradeciendo, bueno, la oportunidad de estar en este foro, la oportunidad al secretario técnico de Gobierno Abierto y al Instituto de Acceso a la Información del Estado. Me parece que este tipo de ejercicios son muy útiles para acercarnos a la ciudadanía. El Poder Judicial es parte importantísima de la vida de muchas personas, y por eso es importante también escuchar lo que las personas tienen que decir al Poder Judicial. No nada más en los juicios, sino también desde la óptica ciudadana de cómo nos ven, de qué estamos haciendo, qué podemos mejorar. Esa es la intención de este tipo de foros, y creo que es de verdad plausible que existan. En estos tiempos, en la vida pública del país es necesario, y es un tanque de oxígeno encontrar estos espacios. Creo yo, ahorita lo digo como autoridad, pero también como ciudadano, creo que son muy útiles para sentirse escuchado y saberse escuchado por la autoridad. Y esa es la intención de nuestra parte de estar ahora aquí. Por ahí vi una oferta, un ofrecimiento del software del Estado de Jalisco. Sí, creo que ya lo tenemos conocido, pues, pero nosotros también tenemos desarrollado por nuestro Departamento de Dirección de Tecnologías de la Información, nuestro software, pero muchas gracias por lo que nos comentan ahí. Y creo que hay alguna otra comentario, ¿no? O no, creo que ya son. Lo otro lo subió Alejandro Gentileza, que es información útil también. Bueno, yo les agradezco mucho, y con esto yo cerraría. No sé, siempre estoy a sus órdenes, a su disposición. Mi correo electrónico lo puse en el chat, francisco.zamora@poderjudicial-gto.gov.mx. También, si necesitan, bueno, mi teléfono también ahorita se los pongo, pero si no, bueno, los datos de localización obviamente están en el portal del Poder Judicial del Estado, y estoy a sus órdenes. Para mí es muy importante este tipo de ejercicios, y estoy encantado de haberlos escuchado. Muchas gracias por quienes participaron, muchas gracias por quienes están escuchándonos, y también, bueno, a quienes tengo entendido que están en redes sociales, les agradezco. Creo que no tuvimos oportunidad de ver si hay por ahí en las redes sociales, pero si tenemos oportunidad de rescatarlo y atender a sus preguntas, lo haremos a la brevedad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. La invitación nuevamente es a que sigan en redes sociales y en las páginas oficiales del Poder Judicial, del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto, todo el avance que se tiene sobre este plan de acción, sobre juzgar con perspectiva de género, pero también importante pues lo que venga en el siguiente plan de acción local, a que sigan conociendo para que participen del siguiente plan de acción local, participen en el Secretariado Técnico Local. Como dijo el maestro, es algo que ya no se detiene, no solamente el tema de justicia abierta, sino Parlamento abierto, gobierno abierto en los municipios. Son los retos permanentes que tenemos en el Estado y en el país. Yo también personalmente agradecerles mucho a las y los participantes su interés, y desde luego al maestro Javier Zamora, al licenciado Hugo Morales, por esta charla, esta plática, todo lo que nos han compartido. Ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. Y pues bueno, los datos ya los compartieron de
contacto, los teléfonos y correos en el chat, los pueden encontrar, y también las ligas de enlace de las páginas que mencionaba. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos, muchas gracias, muy amables. Al Estoy a sus órdenes. contrario, gracias. Muchas gracias.